tardes a todos. Agradecemos al Instituto de la Doctora Gladys Saavedra por la iniciativa de organizar este seminario. Consideramos que el tema de los fenómenos naturales que pueden provocar situaciones de desastre, bueno, es una realidad creciente que nos afecta a todos en cualquier lugar del planeta y realmente va a resultar, digamos, de interés en la comunidad cercana. Los fenómenos naturales tales como los tsunamis, las inundaciones, los movimientos geológicos, la erupción de volcanes, el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global, entre otros, pueden ocasionar situaciones de desastre. Las situaciones de desastre son consecuencias de ciertos fenómenos que, si bien la doctrina, hay un grupo de doctrinas que todavía mantiene la división de las causas de los desastres en causas antrópicas provocadas por la actividad humana o por fenómenos, digamos, naturales, ya sean hidrometeorológicos, geológicos o biológicos. Otro sector de la doctrina considera que mantener esta división rara vez es significativo, ya que resulta difícil identificar un solo factor como causal de los desastres. Los desastres suelen caracterizarse de diferentes maneras. Pueden manifestarse de diferentes formas y no existe un concepto, no es un concepto jurídico el desastre, y no existe en el derecho internacional un concepto, digamos, generalmente aceptado. Mientras que algunos instrumentos internacionales prefieren, digamos, o eligen no definirlo en absoluto, otros, por el contrario, parten de una definición amplia del concepto de desastres. Hay varias definiciones, pero quizás podamos identificar los elementos comunes de todas estas definiciones que caracterizan el concepto de desastre. Y por eso, de estos tres aspectos a tener en cuenta, el primero es que los desastres no distinguen si deben producirse en un solo país o en varios países. El desastre no necesariamente tiene que ser transfronterizo para que haya un componente, digamos, un componente de asistencia internacional. En segundo lugar, está el grado de disfunción o vulnerabilidad del Estado. Las situaciones de desastre producen situaciones en donde se perturba gravemente el funcionamiento del Estado. Esa es una de las características de toda situación de desastre, de un Estado, de la sociedad o de una región. Y un tercer elemento a tener en cuenta es el sufrimiento o daño inherente que causa a la vida, a la salud, a la propiedad o al medio ambiente. Los efectos de los desastres pueden producirse sobre el territorio del Estado o bien sobre la población. Sobre el territorio del Estado se va a referir a continuación a Paula Garnet. Yo me voy a limitar a analizar, a mencionar cuáles son los efectos que producen las situaciones de desastres sobre la población y, por tanto, la necesidad de una regulación jurídica en el orden internacional. Dentro de los efectos que los desastres producen sobre la población, encontramos los problemas vinculados con la prestación de asistencia. Esto incluye el acceso a la asistencia y los problemas por la desigualdad de la asistencia a los bienes, a los elementos materiales, los servicios básicos, la discriminación en la prestación de asistencia, la falta de seguridad y protección, violencia por motivos de género, destrucción de documentación, dificultades para reemplazarla, pérdida de destrucción de viviendas, falta de mecanismos adecuados para la aplicación de la ley y acceso restringido a un sistema judicial eficaz e imparcial, desplazamientos en masa de personas, ya sea intra-estados, desplazamientos internos o desplazamientos transfronterizos, ubicación forzosa, asentamientos, etc. A su vez, la prestación internacional de asistencia también involucra varias cuestiones con implicancias jurídicas que tienen que ser tenidas en cuenta para una eventual regulación. Esto es la cuestión de la entrada del personal que presta asistencia internacional al territorio del Estado receptor, del Estado afectado, incluida la expedición de visados especiales, la obtención de permisos de trabajo, autorizaciones, reconocimiento de las competencias profesionales,
la admisión de bienes para uso o equipos técnicos en las operaciones de asistencia en casos de desastre, la libre circulación del Estado receptor, autorizaciones sobre el derecho de sobrevuelo y aterrizaje. También tenemos que tener en cuenta el estatuto jurídico del personal que presta asistencia, la identificación de ese personal dedicado a las operaciones de socorro, sus prerrogativas, inmunidades y facilidades, el reconocimiento de un símbolo internacional generalmente aceptado para llevar a cabo este tipo de tareas. Y además, como si esto fuera poco, también existen ciertos asuntos vinculados con el intercambio inicial de información entre el Estado afectado, los estados que prestan asistencia, las organizaciones internacionales u otros actores, digamos, no gubernamentales. Entonces tendrá que tener en cuenta cómo se lleva a cabo la coordinación de las tareas de asistencia, la cuestión de las instalaciones y los equipos de comunicaciones, la utilización de recursos militares y de protección civil, el tema de la responsabilidad de las indemnizaciones por las actividades que se llevan a cabo en el marco de esta prestación de asistencia internacional. Y como mencioné antes, bueno, el desplazamiento forzoso de personas, ya sea a nivel interno del Estado o en forma transfronteriza. Todas estas situaciones evidentemente nos dan un marco y nos justifican la necesidad de encontrar una regulación, por lo menos en el orden internacional. Más allá, por supuesto, de la necesidad de regulación interna en cada Estado para llevar a cabo este tipo de actividades. El conjunto de acciones o actividades internacionales que se llevan a cabo en el marco de una situación de desastre están reguladas por normas internacionales. ¿Cuáles son las normas internacionales aplicables en casos de situaciones de desastre? Básicamente recurrimos en primer lugar en el derecho internacional a las ramas del derecho internacional público que regulan o se ocupan de la protección de las personas. Esto es el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados. Con lo cual, estas se constituyen las tres fuentes inmediatas de las actividades de protección y asistencia. En cuanto al derecho internacional humanitario, como saben, existe un vasto entramado de normas que regulan la asistencia en situaciones de conflicto armado, que pueden servir no solo como inspiración, sino también ser utilizadas por analogía en situaciones de desastre distintas de los conflictos armados. De allí entonces que tomamos los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales en cuanto a las normas básicas que regulan la prestación de socorro a la población civil en situaciones de conflicto armado. Así, por ejemplo, el artículo 59 del cuarto convenio de Ginebra del 49, que me permito leer, dice: cuando una población de un territorio ocupado o una parte de ella resulte insuficientemente abastecida, la potencia ocupante aceptará las órdenes de socorro hechas a favor de dicha población, facilitándolas todo lo posible. Y todos los estados contratantes deberán autorizar el libre paso de remesas asegurando su protección. También encontramos, por ejemplo, en los protocolos adicionales del 77, el artículo 70 del protocolo adicional 1, aplicado a los conflictos armados internacionales, y el artículo 18 del protocolo segundo, aplicado a conflictos armados sin carácter internacional, cuando se contempla la realización de acciones de socorro ante situaciones de desabastecimiento, aunque condicionadas al consentimiento de las partes interesadas. También encontramos otros artículos en el marco del convenio cuarto de Ginebra, por ejemplo, artículo 30, cuando prevé que las personas protegidas disfrutarán de toda clase de facilidades para dirigirse a las potencias protectoras, al Comité Internacional de la Cruz Roja y la Línea Roja y cualquier otro organismo que preste su ayuda. El artículo 60, por ejemplo, que establece que los envíos de socorro estarán exentos del pago de impuestos y tasas en el territorio ocupado, salvo que tal percepción resultare necesaria en interés de la economía del territorio, entre otras. Como vemos, entonces tenemos algunas normas de derecho humanitario que podrían entonces aplicarse vis-a-vis el marco de una situación de desastre provocada por fenómenos naturales. Ello además teniendo en cuenta los principios fundamentales del derecho humanitario, como son el principio de humanidad, el principio de neutralidad e imparcialidad, que también se constituyen principios fundamentales de las actividades de asistencia en casos de desastres. Esto ha sido ya reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1991 en la resolución 46.182, que es la resolución que establece
establece los principios básicos aplicables en lo que podríamos llamar el derecho internacional relativo a los desastres. Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos encontramos dos instrumentos que hacen expresa mención a las situaciones, que se aplican expresamente a situaciones de desastre. Uno son dos instrumentos vinculantes. Uno es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, cuyo artículo 11 refiere y estipula que los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones, entre otras, de desastres naturales. La otra convención es la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, de 1990, en cuyo artículo 23 se recoge la obligación explícita de los Estados partes de asegurar que los niños desplazados internamente por causa de catástrofes naturales reciban la protección y asistencia humanitaria adecuada para el goce de los derechos establecidos en la presente Carta y en otros instrumentos de derechos humanos y humanitarios en los que los Estados sean parte. Estos son los dos instrumentos, los únicos dos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que contemplan expresamente la situación de desastre. Sin embargo, también es necesario hacer referencia a instrumentos no vinculantes y particularmente encontramos las directrices operacionales sobre la protección de derechos humanos que fueron elaboradas por el Comité Permanente entre Organismos. Este comité fue creado por la misma resolución 46182 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a todas las organizaciones que prestan, digamos, asistencia y socorro en casos de desastres, en casos de hambrunas mundiales, pandemias y demás. En el año 2006, este Comité Permanente entre Organismos, IACS, por sus siglas en inglés, adoptó entonces estas directrices operacionales en materia de derechos humanos que parten de la premisa de que las personas afectadas por desastres naturales disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que los derechos humanos, el derecho de los derechos humanos reconoce a los demás habitantes del país y no serán objeto de discriminación alguna. Estas directrices agrupan los derechos humanos en cuatro grupos. El primero se refiere a la protección del derecho a la vida, a la seguridad de la persona, integridad física y dignidad. El segundo se refiere a la protección de los derechos relacionados a las necesidades básicas de subsistencia. El tercer grupo se refiere a otros derechos económicos, sociales y culturales, y el último grupo a otros derechos civiles y políticos. Si bien estos instrumentos vinculantes nos sirven, digamos, para informar de alguna manera lo que es el derecho internacional relativo a los desastres naturales, a los cuales los Estados pueden adaptar su legislación interna o incluso en función de ello proyectar instrumentos internacionales, ya sea a nivel regional o general. Pero también tenemos que tener en cuenta que existen varios instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan la protección de ciertos derechos humanos de especial importancia que pueden verse particularmente afectados en situaciones de desastre. Me refiero al derecho a la vida, al derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada, a la alimentación, al abastecimiento de agua, al derecho a la vivienda, al vestido y saneamiento adecuados, el derecho a no ser discriminado. Y esa es la fase, digamos, de respuesta inmediata a la situación de desastre. En una fase posterior, en la etapa de recuperación, también existen otros derechos que pueden verse afectados: el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de culto, el derecho a trabajar, derechos civiles y políticos, y que nos encontramos recepcionados en los instrumentos de derechos humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, etc., por mencionar algunos. De manera tal entonces que las víctimas de los desastres naturales siguen estando protegidas por las obligaciones respecto a los derechos humanos en vigor en el Estado afectado por una situación de desastre. Si bien la mayoría de los instrumentos de derechos humanos no hacen referencia expresa a situaciones de desastre, sí deben garantizar los derechos humanos en toda situación, incluso en situaciones de desastres naturales. Y además tenemos que recordar también la triple obligación que todo Estado tiene en materia de derechos humanos de respetar, proteger y cumplir dichos derechos. También habíamos mencionado que una de las consecuencias de los desastres es el desplazamiento forzoso en masa de personas, ya sea a nivel interno o a nivel internacional. Cuando el desplazamiento se produce dentro de los límites del propio Estado, se lo denomina, la doctrina lo reconoce como desplazado
desplazados internos. No existe tampoco a nivel internacional globalmente un instrumento jurídicamente vinculante que regule las situaciones de los desplazados internos. Sí, una fuente solvente lo constituyen los principios rectores de desplazamientos internos aprobados en el marco de Naciones Unidas en 1998. Estos principios rectores, también su instrumento obviamente no vinculante, contemplan la protección de los desplazados, entre otros motivos, como resultado de catástrofes naturales o provocadas también por el ser humano. Y establecen expresamente que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia, y que los desplazados internos tienen el derecho a solicitar y recibir protección y asistencia de ellos. A nivel regional existe un instrumento vinculante que es en el ámbito de la Unión Africana, que es la Convención para la Protección y Asistencia de Desplazados Internos en África, desde el año 2012. Y que por supuesto garantiza y contempla los derechos básicos que el Estado debe garantizar a las personas involucradas en los desplazamientos internos. ¿Qué sucede con los desplazados transfronterizos? Aquellos que se ven obligados a cruzar la frontera de un Estado a raíz de fenómenos naturales que provocan situaciones de desastre, ya sea en ese Estado o la constitución de desastre transfronterizo. Y ahí la doctrina se pregunta cuál sería, digamos, la normativa aplicable. Y enseguida, obviamente, vamos a esa tercer pata del derecho internacional que brinda protección a las personas, que es el derecho internacional de los refugiados. Sin embargo, como ustedes saben, digamos, el Estatuto de los Refugiados y su protocolo establecen un marco restringido de aplicación en cuanto al concepto de refugiados. Hay un sector de la doctrina minoritaria que se refiere a los refugiados ambientales para referirse a las personas desplazadas por estas causas. Sin embargo, claramente el advenimiento de un desastre no puede ser considerado un motivo suficiente para, digamos, que sea incluido en el estatuto de los refugiados, porque no cumplen con las condiciones de persecución y las causales previstas en este estatuto. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos instrumentos digamos, necesarios para las regionales, que pueden ayudar y contribuir con la interpretación del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo. Uno es la Convención para el Gobierno de los Aspectos Específicos de Problemas de Refugiados en África, la Organización de la Unión Africana de 1969, y otra es la Declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984. El primer instrumento considera refugiados aquellas personas que se han visto obligadas a dejar su país debido a la agresión externa, ocupación, dominación extranjera o eventos que perturben gravemente el orden público, ya sea en parte o en todo en su país de origen o de nacionalidad. Y por su parte, la Declaración de Cartagena del 84 reconoce como refugiados a aquellas personas que han huido de su país porque su vida, seguridad, libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Estas expresiones, la expresión de eventos que hayan, digamos, perturbado gravemente el orden público, llama la atención de aquellos que, digamos, podrían justificar la inclusión de ese estatuto, el Estatuto de los Refugiados, esta definición, digamos, ampliada, ¿no? Recurriendo a esta declaración, instrumento obviamente no vinculante. Sin embargo, las reuniones que hubo posteriores a la adopción de esta declaración de Cartagena en 1984 establecieron que en un primer momento debía interpretarse que estos desplazamientos debían ser de origen antrópico, no de fenómenos naturales. En la reunión, sin embargo, la reunión de Montevideo del 2013, la reunión de expertos para la interpretación de la definición de refugiado ampliada en la declaración de Cartagena, se aceptó que no está velada la posibilidad de que los estados adopten como una interpretación digamos, ampliada de refugiado la definición de la declaración de Cartagena, pudiendo proporcionar protección a las personas desplazadas por causas ambientales. Pero claro, esto queda a discreción del Estado. Es el Estado que va discrecionalmente otorgarle o no esta categoría. En el caso, por ejemplo, del terremoto de Haití del 2010, donde hubo un desplazamiento masivo de estados de la región, de haitianos, la práctica fue dispar. Mientras, por ejemplo, que Perú en un primer momento otorgó carácter de refugiados basándose en la definición ampliada de la Declaración de Cartagena a los desplazados haitianos, Brasil y Argentina, por ejemplo, les otorgó una protección, pero recurriendo a una categoría migratoria especial, ¿no? Una categoría, ya sea, por ejemplo, migrante temporario por razones humanitarias, ¿no? O transitorio por razones especiales.
Y en general, digamos, los estados han optado por recurrir al derecho de las migraciones para tratar de brindar algún tipo de protección a estos desplazados. Y por supuesto, bueno, no al derecho internacional de los refugiados, sin perjuicio que la ACNUR ha instado también a los estados a brindar protección a estos desplazados y a utilizar el término de migrantes ambientales o migrantes desplazados ambientalmente. Hasta aquí entonces las tres ramas del derecho internacional que nos pueden informar para un eventual derecho internacional relativo a los desastres naturales. Hay otras áreas también del tipo que pueden verse involucradas en las situaciones de desastre y que regulan situaciones, mecanismos especiales, tales como por ejemplo el tema de los privilegios y inmunidades del personal que presta asistencia, cuestiones de transporte, comunicaciones, donaciones, defensa civil, salud, seguridad personal humanitaria, reglamentaciones aduaneras, entre otras. Pero yendo ya entonces al derecho relativo a los desastres, donde no me voy a detener en el contenido porque seguramente el doctor Valencia Espina se va a detallar mejor, me gustaría sí mencionar cuáles serían los instrumentos que en los últimos años han contribuido a desarrollar un proceso de creación y formulación de este derecho. En cuanto a los antecedentes, más allá de las órdenes de caballería como la Soberana Orden de Malta, que ya hace casi 1000 años tienen como propósito prestar socorro a los necesitados, entre ellos en situaciones de desastres, no fue sino hasta el mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la comunidad internacional ve la necesidad de brindar protección a las personas afectadas por otro tipo de desastres distintos de los conflictos armados. Y los primeros intentos de codificación fueron el Tratado de Acceso Prioritario a las Telecomunicaciones de Emergencia y entre los tratados marítimos que establecieron normas sobre emergencias por desastres de buques, acá bueno, provocados por acción humana, ¿no? El único tratado multilateral de alcance universal relacionado directamente con las respuestas y socorro en casos de desastres fue la Convención de Estatuto por el que se estableció la Unión Internacional de Socorro en 1927, que ya no está en vigor. Con posterior se produjeron varios intentos de codificación frustrados y no fue sino hasta hace relativamente pocos años, hace 8 años exactamente, donde se ha emprendido un nuevo intento de codificación y desarrollo progresivo sobre la materia en un instrumento universal de carácter general que contemple y garantice los derechos de las personas afectadas y establezca obligaciones para los estados en situaciones de desastre tras consecuencias naturales, cuyo principal responsable es el doctor Valencia Espina en su proyecto de artículos. Entonces, sin perjuicio de que no existe entonces un instrumento general vinculante, sí existen instrumentos multilaterales sectoriales, dos precisamente. Uno es el Convenio de Tampere de 1998 sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes, y otro es el Convenio Marco de Asistencia en Materia de Protección Civil, que entró en vigor en el año 2001, que regula la cooperación entre entidades nacionales de protección civil. A nivel regional también se han adoptado una serie de acuerdos sobre el tema que regulan como aspectos concretos del socorro, de la actividad de socorro propiamente dicho, o bien establecen la base jurídica para la cooperación internacional, creando mecanismos institucionales específicos. Así, por ejemplo, el convenio de ASEAN de 2005 para las naciones de Asia Sudoriental, donde contempla especialmente el rol de los actores no estatales. En el marco del Caribe está el acuerdo que establece el organismo para situaciones de emergencia en casos de desastre del año 1991. En las organizaciones de integración también se han creado mecanismos institucionales para ocuparse del tema. Por ejemplo, la decisión 529 del Consejo Andino de Ministros, que crea el Comité Andino para la Prevención y la Atención de Desastres, o el Reglamento 1257 de la Unión Europea, que crea la Oficina Europea para la Ayuda Humanitaria, y en el ámbito del Mercosur, la decisión del Consejo Marcado Común número 3 del 2009, que establece la reunión especializada de reducción de riesgos de desastres socionaturales, defensa civil, protección civil y asistencia humanitaria. Además, existen más de 150 tratados bilaterales que regulan y establecen actividades de asistencia y de cooperación internacional en la materia, y por supuesto una gran cantidad de instrumentos no vinculantes, que han contribuido a fortalecer estos mecanismos de cooperación internacional para hacer efectiva las tareas de asistencia. En particular destacamos las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Económico Social y otros órganos, la Conferencia Internacional de Cruz Roja y Línea Roja, declaraciones políticas, códigos de conducta, directrices, principios rectores, que informan el derecho operativo de respuesta internacional en caso de desastre y ofrecen además criterios de interpretación en lo que respecta a la preparación, movilización, coordinación de las tareas de asistencia
asistencia humanitaria. Bueno, no me voy a extender más en los instrumentos no vinculantes, pero bueno, lo importante es que si bien no constituyen entonces compromisos jurídicos, sí constituyen compromisos políticos, donde se instan a los estados a adoptar normas internas y medidas especiales para brindar asistencia a la población afectada, ¿no? Actualmente casi 100 o más de 100 estados de la comunidad internacional poseen legislación nacional sobre el tema, y como sabemos, aunque la legislación interna no siempre es pertinente para el desarrollo de normas internacionales, en varias cuestiones las normas internas permiten brindar contenido a las normas de derecho internacional. Por ejemplo, aunque existe una norma de derecho internacional que obligue a, digamos, prestar acceso urgente a la asistencia internacional, sin una norma interna que regule el procedimiento necesario, esa norma es de difícil cumplimiento, o bien porque permiten poner en práctica mecanismos de cooperación internacional, es decir, un Estado puede pedir asistencia en tanto y en cuanto, por ejemplo, se haya adoptado o establecido una situación de estado de emergencia a nivel nacional. Hay una serie también de organizaciones internacionales que tienen mandatos relevantes aplicables en temas de desastres naturales, en el ámbito de las Naciones Unidas, organismos especializados, UNICEF, PNUMA, PNUD, el ACNUR, UNICEF, la FAO, en fin, Organización Mundial para la Salud, Organización Internacional de las Migraciones, entre otros. Y por supuesto también hay un rol importante de organismos humanitarios no gubernamentales. Como vemos, el interés del derecho internacional por las cuestiones vinculadas con el socorro y la asistencia en casos de desastre no es nuevo. En los últimos años, digamos, el desarrollo en esta materia ha logrado que nos encontremos con una serie de entramado complejo de reglas dispersas. La creciente, además, participación de las organizaciones internacionales, de los estados y de las organizaciones no gubernamentales plantea la necesidad y el desafío de mejorar, digamos, su regulación jurídica. Esto obviamente de manera urgente porque las situaciones de desastre están creciendo, digamos, a una velocidad exponencial. Pero ciertamente necesitamos, digamos, contar con una formulación de normas internacionales específicas informadas por principios rectores comunes que garanticen una adecuada protección a las personas afectadas por los desastres y otras consecuencias de fenómenos naturales. Muchas gracias.